Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar un lugar de mi provincia con un paisaje y una historia muy interesante. Nos encontramos a orillas del río Yangtze, en los dominios de Sanxia Renjia, que suele traducirse como la tribu de las tres gargantas, muy cerquita de la presa con el mismo nombre, una de las más grandes del mundo. Luego os contaremos lo que pasó con la gente de aquí con su construcción. Esto también está como a 1 hora y media conduciendo desde el pueblo de Lele y nos da un poquito de vergüenza reconocer que es la primera vez que venimos. No tiene perdón de Confucio, porque es un destino turístico del nivel más alto, tiene 5 As. Para llegar aquí es necesario cruzar el río en barco, un medio de transporte muy importante para la gente de la zona. Mirad, por ahí asoma un crucero. Mucha gente hace el viaje desde Chongqing hasta Yichang. Por este tramo pueden navegar embarcaciones bien grandes, aunque no lo parezca, en muchas partes se superan fácilmente los 100 metros de profundidad. Y algunos dicen que en un punto de esta garganta se llegan a alcanzar 320 metros, aunque nosotros no hemos encontrado ese dato en fuentes oficiales. De todos modos, para poder navegar con seguridad hace falta algo más que cierta profundidad. Las aguas tienen que estar libres de corrientes peligrosas y en ese sentido nos han insistido en que no hay ningún problema. Ahora vamos a tomar un teleférico hasta la cima de una de las montañas y ya veis cuánta gente hay. Yo antes de venir pensaba, uy, a ver si no nos pasa nada en el barco, que venimos con la niña. Desde que la tenemos me he vuelto todavía más miedica para algunas cosas. Pero en realidad el mayor riesgo que hay aquí es que tengas un accidente en la carretera, que está llena de curvas, o que haya un desprendimiento, que se caigan rocas de la montaña, aunque tienes que tener muy mala suerte. Después de lo que pasamos en Chanyache, a mí este teleférico ya no me impresiona tanto, porque aquello de verdad en algunos tramos daba un miedo. Es una pena que nos haya tocado justo uno con el cristal roto. Pero bueno, como tenemos las vistas del dron tampoco pasa nada. En algunas zonas el teleférico pega a las copas de los árboles. Creo que ahora vamos a pasar por un sitio así. A ver si se escucha. Lo de la navegación segura a lo largo del río es una de las ventajas de tener la presa, que permite controlar el nivel del agua también para las inundaciones. Pero ya sabemos que eso implica pagar un alto precio en términos medioambientales e incluso sociales, como veremos enseguida. Hoy es el segundo día que pasamos aquí. Ayer estuvimos grabando los alrededores y tuvimos algunos problemas de interferencias con el audio. Sospecho que por las antenas telefónicas que ponen a lo largo del recorrido para que no falte señal. Igual os da la impresión de que hay mucha altura, pero en realidad no es para tanto. Lele me ha llevado a lugares mucho peores. Y pronto igual rehacemos un viaje de hace más de 10 años que fue una pasada. Con un telesilla loquísimo, monos salvajes, lo tenía todo. Hoy Bebe y la abuela se han quedado en otra parte porque aquí hay demasiadas escaleras. Ayer tuve que subir un trecho con ella en brazos y casi me da algo. Javierto ya no es un chaval. Una cosa amigos, estamos en la China profunda, por así decirlo. Aquí muchos no han visto nunca un extranjero cara a cara y la gran mayoría reaccionan con simpatía, pero a veces es un poquito demasiado. ¡Mirad, un extranjero! ¡Vamos a hacernos fotos con él! ¡Extranjero, extranjero, extranjero! Y si hay niños ya es un desmadre. A mí me parece algo gracioso, no se hace con maldad, pero si te ha pasado ya cientos de veces y tienes un mal día, puede ser un poquito pesado. ¡Hui pu hui yo! ¡Hola! 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 Antes, al mencionar el nombre de este lugar, a lo mejor algunos os habréis preguntado, ¿qué pasa? ¿Viven tribus ahí? Pues vamos a ver, es un poco complicado. La historia de este país suele hablar de un estado o civilización de los Pa, que a veces se presenta como una alianza de varias tribus. Pues bien, esta parte de la provincia de Hubei era una de las más importantes para ellos. Se supone que la capital estuvo en Enshi, a la que viajamos en verano, pero es que hablamos de una civilización que duró unos 800 años hasta el siglo IV a.C. y de la que desconocemos muchas cosas. Esa alianza de tribus fue derrotada por las fuerzas que más adelante darían forma a la primera dinastía del Imperio Chino, y con el tiempo empezaría a llegar cada vez más gente de la etnicidad Han, la mayoritaria hoy en día. ¿Y qué pasó con los Pa? Pues muchos aquí dan por hecho que algunas de las minorías que podemos encontrar en la China actual, como los Tuxia, son sus herederas, pero la verdad es que esto no está del todo
todo claro. Parece que tanto los Pa como los Tuchea rendían culto al tigre blanco, y se habla mucho de sus similitudes de acuerdo con los relatos históricos, pero dada la cantidad de siglos que han transcurrido, es arriesgado decir que son la misma gente. Aquí se encontraron restos arqueológicos de los Pa, pero el poblado que estáis viendo es una reconstrucción casi total y además está inspirado sobre todo en los Tuchea. Aquí tienen una pedazo de trompeta tradicional enorme, pero no se puede tocar. Qué pena, porque después de pasar el COVID tengo los pulmones ya al 100% y iba a sonar por todo el cañón. Mirad, aquí hay unos turistas con una guía y están hablando de cómo somos los extranjeros. Con eso se refieren a los occidentales. Está haciendo comparaciones entre chinos y extranjeros. Han dicho que tenemos una mentalidad muy diferente, que no nos preocupa tanto la educación ni la sanidad, porque están aseguradas. A lo mejor cuando me vaya comentan algo malo, puede ser. Este paseo por la orilla del río es de lo más bonito que hay, sobre todo cuando entra por un cañón. Y no sé si lo podéis apreciar, pero la pared de la montaña que hay al fondo está protegida con una red de acero. Probablemente a lo largo de las primeras etapas del Imperio Chino aquí vivió muy poquita gente, pero en los siglos XIV y XVII, aunque también más tarde, con las guerras que causaron los cambios de dinastía, muchos emigraron desde el este y el sur hacia el interior del país, incluida esta zona. Los gobernantes del imperio les dieron algunas ventajas porque les venía bien que hubiese cierto nivel de población en los territorios que dominaban, y parte de los más empobrecidos y afectados por los conflictos dijeron: pues venga, vamos. Es posible que en los siglos XIX y XX ocurriese algo parecido, porque esta parte del país es perfecta para escapar y esconderse de las calamidades de la civilización. Este cañón es espectacular y el agua está limpísima. En verano tiene que costar mucho resistirse a un chapuzón, pero está prohibido nadar, amigos. A lo mejor a estas alturas del vídeo algunos os estaréis preguntando: ¿pero qué tiene que ver todo eso que nos estás contando con los desplazamientos de población por la construcción de la presa? Pues hay una conexión importante, porque algunos de los que tuvieron que irse, sobre todo a partir del año 1993, les propusieron que se reubicasen en las provincias de las que habían venido sus antepasados muchos años atrás. Hay que tener en cuenta que la construcción y el llenado de la presa implicó mover a más de 1 millón de personas, y en China hay muchos chinos, pero no tanto terreno, sobre todo cultivable, para cada uno. Antes había una proporción de población campesina bastante más grande que hoy en día. Mirad, un monete valiente. Antes también hemos visto uno, pero estaba ahí escondido entre los árboles. Ahora vamos a ver la representación de una boda Tuchea. La mayoría de los que vivían aquí se mudaron a casa de sus parientes con una compensación económica, o se les dio vivienda y terrenos en zonas más o menos cercanas, pero no había sitio para todos. Así que, entre otras cosas, tuvieron que echar mano de cuestiones históricas para convencerles de irse más lejos. Esto no era tarea fácil, porque además de tener que despedirse de familiares y amigos, muchos aquí hablaban y siguen hablando un dialecto muy diferente a los del este o el sur. O sea, igual iban a la tierra de sus antepasados y con suerte se encontraban con algún primo lejano, pero es probable que tuviesen dificultades para entenderse. Hoy en día todo el mundo aprende aunque sea una base de mandarín estándar en la escuela, pero entonces no era así. Mucha gente mayor lo entiende, pero hablarlo ya es otra cosa. Hemos leído que más de 150.000 personas se movieron a 11 provincias, aunque la gran mayoría se quedaron en Hubei y Chongqing. Algunos les dijeron que podían mudarse a ciudades como Shanghai, pero entonces un apartamento allí ya costaba mucho más que los de aquí. Así que a lo mejor el gobierno les ofrecía pagar la mitad, pero algunas familias no tenían suficiente y hubo que negociar préstamos más flexibles con los bancos. Fue muy complicado y es incuestionable que se intentó compensar a los afectados. No les dejaron sin hogar ni tierras y ya está, pero también sabemos que entonces había más corrupción, no existían muchos de los mecanismos de control sobre los oficiales que tenemos hoy en día, y en no pocos casos prevaleció el descontento. Si os interesa esta parte de la historia de China, os recomiendo que veáis la película documental Still Life, Naturaleza Muerta en español, que refleja bastante bien el contexto y muchas de las cosas que pasaron. ¿Entonces mereció la pena la construcción de la presa? Pues para entrar a valorar hay que tener en cuenta muchas cosas. Desde luego salió muy caro en casi todos los aspectos. Se suele hablar sobre todo de los costes medioambientales y sociales, pero por ejemplo, en los pueblos que acabaron sumergidos también había patrimonio cultural e histórico. Sin embargo, la presa permitió generar
más electricidad, facilitó la navegación por el Yangtze, que es importantísimo para la economía china, es como una autopista relativamente barata por la que circulan todo tipo de mercancías, y se redujo el riesgo de inundaciones que han causado muchas muertes de manera directa o indirecta a lo largo de la historia. Los padres de mi madre vivían muy cerca de aquí, por ahí, y es posible que luego visitemos su tumba. Al final hemos venido de visita y tengo que decir que esto es todo piedra. Aquí tenía que ser muy difícil cultivar. Mi madre conoce muy bien esta zona y dice que esto antes era muy pobre. Ella no tiene ninguna duda de que los que se quedaron aquí ahora viven mejor. Ojalá no les haya ido mal a los que se tuvieron que ir. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!